Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a revisar uno de los temas que a mí me parece más importante en general en matemáticas y que si no dominamos va a ser muy complicado que entendamos los temas posteriores y que podamos llegar a resolver problemas más complejos. Entonces vamos a revisar todas las leyes de los exponentes. Muy bien, para comenzar con el tema de las leyes de los exponentes, lo primero que debemos entender es que los exponentes son estos números pequeños que encontramos en la parte superior derecha. También son conocidos como potencias y normalmente están acompañados o siempre están acompañados de lo que conocemos como base. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos el ejemplo de que la base es un número, el número 3, y su exponente es el número 4. Antes de comenzar con todo esto, me gustaría hablar brevemente de algunas cosas. La base, como en el caso anterior que vimos, puede ser un solo número, puede ser un término compuesto por varios números y letras, o puede ser una fracción, o pueden ser varios términos, etc. Por ejemplo, en este caso la base es el número 325, en este caso la base es completo 5x elevado al cubo, la base puede ser 3 cuartos, puede ser 5x más 2, es decir, sin importar cómo se encuentre compuesta, debemos considerar todo aquello que esté dentro de paréntesis o si es un solo término elevado a cualquiera de los exponentes. Muy bien, es importante entender, esto es uno de los errores más comunes que cometen la mayoría de mis estudiantes y no solamente en nivel secundario o preparatoria, incluso los de universidad. Cuando preguntamos cuánto es 3 al cuadrado, la respuesta que primero se nos viene a la mente puede llegar a ser 6. Y ese es un gran error. Por favor, recuerden que cada vez que ustedes contestan que 3 al cuadrado es 6, lloro un poco. Entonces, la verdadera respuesta es que un exponente significa el número de veces que la base se va a multiplicar por sí misma. Es decir, en este caso mi base es 3 y se va a multiplicar por sí misma 2 veces, de tal manera que el resultado es en realidad 9 y no 6. De la misma forma, cuando elevamos cualquier número, cualquier base al cubo o a la tercera potencia, tenemos la misma fórmula. Entonces significa que esa base se va a multiplicar por sí misma 3 veces. Es decir, el resultado, por ejemplo, de 2 al cubo es multiplicar 2 por 2 por 2, que es 8. Y lo mismo aplica para cualquier base y para cualquier potencia. Aquí pusimos el ejemplo del cuadrado y el cubo, pero sin importar cuál sea el exponente del que estemos hablando, aplica exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tengo 2xy elevado a la quinta potencia, esto significa que voy a multiplicar 2xy por sí mismo 5 veces. ¿Okay? Por otro lado, si tengo 2x más 5 elevado al cubo, significa que voy a multiplicar toda esa base completa, 2x más 5, por sí misma 3 veces. Ok, ahora sí, como todo en la vida, hay ciertas leyes que no podemos saltarnos y que debemos seguir y que son súper importantes de tener en cuenta. Ok, vamos a hablar de la primera. Decidí ponerles números aquí un poco graciosos a ver si de esa manera se nos quedan un poco más grabadas. Bueno, la primera es una muy sencilla. Cualquier término elevado a la potencia o al exponente 1 es exactamente el mismo término. Esto es muy básico, pero en ocasiones nos puede llegar a causar cierto tipo de conflictos. 3 a la 1 es 3, 5x a la 1 es 5x, 4 tercios a la 1 es 4 tercios. Y la forma en la que yo creo que les puede ayudar más a entender esta ley también es que cuando cualquier término no tiene ninguna potencia, significa que en realidad tiene la potencia 1. Es decir, si ustedes ven solamente y, por ejemplo, eso significa que y está a la 1. Si ustedes ven 7, significa que es 7 a la 1, etcétera, etcétera. La primera ley entonces me dice que a la 1 es igual a a, independientemente de cómo esté compuesta esta base. Recuerda que estas leyes te van a servir mucho si estás estudiando para tu examen de ingreso tanto al bachillerato como a la universidad. Si estás estudiando para el Exani 2 o el Exani 1, ambos, es muy importante que sepamos bien las leyes de los exponentes. Muy bien, la ley número 2 me dice que un término elevado al exponente 0 o a la potencia 0 va a ser siempre igual a 1. Y esto es muy importante que lo entendamos porque a veces lo queremos aplicar o confundir con la ley anterior, pero no. Por ejemplo, 57 a la 0 es igual a 1, 7 a la 0 también es igual a 1, 1.000.000 a la 0 sería igual a 1, 5x a la 0 es igual a 1 completo, a un entero, 2x más 6 a la 0 es igual a 1 también, 5 medios a la 0 es igual a 1, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría entonces si yo pongo x a la 0 más y a la 0? Normalmente como que la respuesta más obvia o lo que más me pueden llegar a contestar mis alumnos es 0. Date un segundo para analizarlo y dime qué piensas que podríamos, o cuál es el resultado correcto en este caso de x a la 0 más y a la 0.
Muy bien, espero que hayas pausado por un segundo el video. Y pues efectivamente cada uno de los términos está elevado a la 0 y cada uno de ellos la respuesta es 1. Y cuando lo sumamos, porque estamos realizando en este caso una suma, mi resultado sería en realidad 2. ¿Ok? Entonces este tipo de trucos viene mucho en los exámenes para que estén al pendiente y puedan entenderlos en su momento. Es decir, la segunda ley de los exponentes me dice que a la 0 es igual a 1, independientemente de cuánto valga a. El número de ley no importa en qué orden te las aprendas, simplemente con que sepamos en qué consiste cada una. Muy bien, la siguiente ley de los exponentes me dice que cuando estoy multiplicando dos bases que son exactamente iguales, los exponentes se suman. ¿Okay? Este es muy importante, por ejemplo, tengo 3 al cuadrado multiplicado por 3 al cubo. Ya hablamos anteriormente de que 3 al cuadrado se desarrolla multiplicando la base por sí misma dos veces, es decir, 3 al cuadrado sería 3 por 3. Y por su parte, 3 al cubo sería multiplicar esa misma base por sí misma 3 veces, es decir, 3 por 3 por 3. Y a final de cuentas estoy multiplicando el 3 por sí mismo un total de 5 veces, es decir, mi resultado sería 3 a la quinta potencia. Y utilizando la fórmula de la que estamos hablando, esto se resuelve para no hacer todo esto, normalmente sumo los dos exponentes. En este caso tendría 3 a la 2 más 3 y esto sería 3 a la 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo 5 a la menos 2 multiplicado por 5 al cubo? Aquí es muy importante que recordemos las leyes para suma y resta con números negativos, etc. Entonces vamos a realizar exactamente lo mismo, una suma, menos 2 más 3 me daría 5 a la 1 positivo. Y como ya vimos en la regla anterior, en la primera regla, esto sería exactamente igual a 5. Entonces tengan cuidado con repasar aquí cómo se realizan sumas y restas cuando estamos involucrando números negativos. Muy bien, si mi base es 5x y tengo un término elevado al cuadrado y otro a la menos 8, entonces es muy importante que pongan el signo más de la suma y entre paréntesis el signo menos del número o del exponente, que en este caso me quedaría de esta manera, 5x al cuadrado más, y entre paréntesis voy a colocar el menos 8. Realizo una multiplicación de los signos y sabemos que más por menos es igual a menos, entonces esto me quedaría 5x a la 2 menos 8 y esto me quedaría en total 5x a la menos 6. Es decir, la tercera ley de los exponentes me dice que a a la m por a la n es igual a la m más n. ¿Sí? Sumamos los dos exponentes. Independientemente de que estos sean fracciones, ¿sí? Aquí también repasen por favor cómo se hacen operaciones con fracciones, pero bien puede ser que mi base tenga un exponente fraccionario y que necesite sumar estas dos fracciones. Vamos a revisar otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo tres números multiplicándose con diferentes exponentes y son la misma base? Pues exactamente lo mismo. En este caso tendríamos que esto es 3 a la 2 más 3 más 5 y en total esto me quedaría como 3 a la décima potencia. ¿Qué pasa cuando tengo 7 a la menos 2 por 7 al cubo por 7 al cubo? Pues exactamente lo mismo. Me quedaría 7 a la menos 2 más 3 y esto me da un resultado de 7 a la 4. Date un segundo, pausa por un momento el video y revisa si puedes resolver tú solito el siguiente problema. 7 a la menos 3 menos 5 por 7. ¿Cuánto me queda en total esto? Como habíamos visto en la primera regla, cuando el 7 no tiene ningún exponente en apariencia, en realidad significa que tiene un 1. Entonces tengo que sumar menos 3 menos 5 más 1. ¿Okay? Y esto me daría un total de 7 a la menos 7. Muy bien, la cuarta ley de los exponentes me dice entonces que cuando los términos se dividen, entonces los exponentes se van a restar. Hay que recordar esto. En la multiplicación sumamos, en la división restamos. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede obviamente más claro. Tenemos 9 elevado a la cuarta potencia y tenemos 9 elevado al cuadrado. Eso quiere decir que mi resultado va a ser 9, si lo desarrollamos completo, el 9 se multiplica por sí mismo 4 veces y en la parte del denominador tenemos que el 9 se multiplica por sí mismo 2 veces. Podemos decir entonces que al dividir 9 entre 9 me va a dar un resultado de 1 y eso podríamos decir que se cancela. De la misma manera que el siguiente 9 se puede dividir entre el siguiente 9 y me queda a final de cuentas 2 9 en la parte del numerador. Y esto se dice o se expresa como 9 al cuadrado. Entonces, este mismo problema lo pude haber resuelto restando directamente los exponentes de ambas bases. Es decir, me quedaría 9 a la 4 menos 2 y esto me quedaría simplemente 9 al cuadrado.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo 57 a la quinta potencia entre 57 a la 9? Esto me quedaría como 57 a la 5 menos 9 y me va a quedar en total como 57 a la menos 4. Lo que debo tener aquí mucho cuidado es cuando tengo exponentes negativos. Si tengo un exponente negativo es muy importante que coloquen el signo del exponente y el signo de la operación. Tengan en cuenta que esto es una resta y después aplicar operaciones, reglas de los signos para poder decidir cuál es el signo final que queda. Entonces, la regla de la división me dice que a a la m entre a a la n es igual a la m menos n. En la división restamos. Muy bien, vamos a ver un ejercicio más de esta regla de la división. Entonces, les mencionaba que tuvieran mucho cuidado cuando mi exponente es negativo. En este caso mi base es 2x. Yo les recomiendo que siempre que tengan dudas coloquen paréntesis para que no nos confundamos. Pero bueno, tengo 2x elevado al cubo y 2x elevado a la menos 5. Entonces esto me quedaría como 2x a la 3 menos, menos, el primer menos es de la resta que viene en mi fórmula, que es esto que tengo aquí. Y este segundo menos es el que tiene ya el exponente por sí solo, que es menos 5. Aplicando leyes de los signos, menos por menos me va a quedar más, y entonces tendría que es 2x a la 3 más 5. Y en total esto me quedaría 2x elevado a la octava potencia. Esto es muy común que venga en los exámenes, entonces es importante que lo repasen y lo aprendamos bien. Muy bien, algo muy importante es que las leyes de multiplicación y división solamente aplican cuando las bases son exactamente iguales. No puedo aplicar bases distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, el resultado de multiplicar x cúbica por x cuadrada, como ya sabemos, al multiplicar los exponentes se suman, me quedaría x a la 3 más 2, es decir, x a la quinta potencia. Y esto no tengo ningún problema porque las bases son exactamente iguales, ambas bases son x. Por otro lado, si tengo 7 a la cuarta potencia entre 7 al cuadrado, ambas bases son iguales, entonces lo puedo realizar y sabemos que en la división se restan, entonces me quedaría 7 a la 4 menos 2 y esto me quedaría 7 al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando tengo en este caso la multiplicación de 7 al cubo por 5 al cubo? Pues esto no aplica para la ley de la multiplicación, entonces no lo puedo realizar de manera directa, y tampoco si tengo x cuarta sobre y cuadrada. No hay nada que pueda hacer ahí directamente, no puedo restar exponentes ni puedo hacer absolutamente nada. Ok, utilizando las reglas que ya vimos hasta el momento, vamos a ver un ejercicio que me mezcla algunas de ellas. A ver qué tal nos sale. El ejercicio es este. Tenemos primero la división de 2 a la quinta potencia entre 2 a la quinta potencia multiplicado por 2 al cubo y multiplicado también por 2 a la cuarta potencia. Pausa por un segundo el video, date un minuto y dime qué crees que debemos abordar primero o cómo estaríamos atacando este problema de la mejor manera. Si de plano no tienes ni idea, aprovecha para ir a suscribirte al canal para que puedas recibir notificaciones cuando saquemos más videos de estos y que te prepares mucho mejor para tu examen de admisión. Ok, lo primero que vamos a hacer es dividir este problema en partes para poder resolverlo de mejor manera. Vamos a resolver primero la división. En este caso tengo 2 elevado a la quinta potencia entre 2 elevado a la quinta potencia. Y como ya vimos anteriormente, en la división los exponentes se restan. Es decir, esto me va a quedar 2 a la 5 menos 5. Y 5 menos 5 es 0. Entonces, aplicando aquí la ley de la división, esto me da un resultado final de 2 a la 0. Y aplicando además la ley de la potencia 0, sabemos que esto me va a quedar 1. Cualquier base elevado a la potencia 0 es igual a 1 de acuerdo a la segunda ley que vimos en este video. Entonces voy a colocar aquí arriba el resultado de toda la parte de abajo que ya tengo, que es igual a 1. Y aún me falta realizar la multiplicación. Entonces coloco nuevamente los dos términos que se están multiplicando, ambos tienen bases iguales. Recuerden que para división y multiplicación es muy importante verificar que las bases sean iguales. Y tengo entonces que, como es multiplicación, los exponentes se suman y me quedaría 2 a la 3 más 4 multiplicado por el 1 que tengo acá como resultado de lo anterior. Entonces, obviamente aquí apliqué la ley de la multiplicación, esto me va a quedar el 1 multiplicado por 2 a la 7. Y cualquier término multiplicado por 1 es el mismo término, entonces mi resultado final es 2 a la séptima potencia. Si lo quisiera desarrollar, tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 7 veces. Muy bien, la siguiente ley me dice que cuando un término con un exponente está elevado a otro exponente o a otra potencia, los dos exponentes se multiplican. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo 3 al cuadrado elevado además
a la quinta, entonces esto quiere decir que voy a multiplicar 3 a la 2 por 5. Es decir, mi resultado final sería 3 a la décima potencia. Si tengo 7 al cuadrado elevado a la menos 3, aplico ley de los signos también, entonces esto me quedaría 7 a la 2 por menos 3, y más por menos me va a dar un resultado negativo, me da menos, entonces tengo 7 a la menos 6. Entonces la regla de potencia elevada a otra potencia me dice que a a la n por m es, bueno, más bien dicho, a la n elevado a la m es a la n por m. Vamos a ver otro ejemplo, x al cuadrado elevado a la 3 quintos. En muchas ocasiones se me confunden si mezclamos un poco de fracciones en este caso, pero es exactamente lo mismo. Tengo que multiplicar 2 por 3 quintos. Y aquí vamos a aplicar pues, las operaciones con fracciones, y ustedes saben que la multiplicación se realiza de manera directa. Vamos a colocar un 1 debajo del entero, debajo del 2, porque al dividir 2 entre 1 es el mismo resultado que es 2, simplemente es para tenerlo en un formato de fracción. Y sabemos que la multiplicación de fracciones es el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. O sea, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Es la operación más sencilla con fracciones. Entonces, al multiplicar 3 por 2 me va a dar 6 y 5 por 1 es 5. Es decir, mi resultado final es x a la 6 quintos. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo y a la 7 elevado de más a la 0? Multiplico también de la misma manera 7 por 0 y 7 por 0 me va a dar 0. Entonces, y a la 0 en realidad es 1. ¿Okay? Tengamos muy presente, ya no se nos pueden ir olvidando las leyes que vimos anteriormente. Muy bien, la siguiente ley me dice que cuando un cociente, o bien lo podemos ver como una fracción, se eleva todo junto, todo en su conjunto está elevado a una potencia o a un exponente, el resultado es ese mismo cociente o esa misma fracción, pero con el dividendo y el divisor elevados a la potencia dada. ¿Qué dijo? Bueno, por ejemplo, si tengo 2 tercios elevado todo completo a la cuarta potencia, significa que yo lo puedo escribir también como 2 a la 4 entre 3 a la 4, es decir, la potencia aplica tanto al numerador como al denominador. Si tengo x sobre 5y elevado a la cuarta potencia, lo mismo, puedo poner x a la 4, pero es muy importante que aplique sobre todo el conjunto de numerador o denominador. Si tienen dudas, pónganle paréntesis a todo eso para que pueda aplicar a todo y no nada más a una parte. Por ejemplo, aquí se me llegan a confundir muchísimo y suele haber muchos errores al desarrollar esto, donde tengo x más 2 entre 5y más 1 elevado a la cuarta potencia. Muchos de mis alumnos o muchas de las personas que conozco en ocasiones pueden llegar a pensar que esta potencia se puede aplicar directamente a cada uno de los términos. Ah, maestra, pues bien fácil, mire, pongo x a la 4 y 2 a la 4, 5y a la 4 y el 1 a la 4, ¿no? Así todos somos felices y se resolvió esto. Entonces es muy importante que sepan que esto no se puede hacer. No puedo poner x a la 4 más 2 a la 4 entre 5y a la 4 potencia ni más 1 a la 4. Recuerden que cada vez que esto pasa lloro un poco y bueno, lo que en realidad tendré que hacer es tratarlos como paquetes completos. Todo el numerador es un paquete y todo el denominador es un paquete completo. Entonces x más 2 está todo elevado a la cuarta potencia y aquí nuevamente yo no puedo aplicar esta cuarta potencia a cada uno de los términos porque recuerden que estar elevado a la cuarta potencia significa que se multiplica toda la base por sí misma 4 veces. O sea que la respuesta correcta sería multiplicar x más 2 por x más 2 por x más 2 por x más 2. 4 veces, ¿ok? Entonces es imposible que yo aplique directamente esta potencia y diga x cuarta más 2 a la cuarta. Lo correcto sería esto y en caso de que lo tenga que desarrollar, se desarrolla de la manera que les mencioné anteriormente. Entonces la regla número 6 de los exponentes me dice que cuando tengo a sobre b elevado todo completo, toda mi fracción a la potencia n, esto se puede escribir también o es lo mismo que a la n sobre b a la n. La siguiente ley, la ley número 7, me dice que cuando un término elevado a una potencia negativa es igual a su recíproco con exponente positivo. Esta puede llegar a ser muy confusa y en mi experiencia es de la que más trabajo les cuesta, así que voy a tratar de explicarlo con muchos ejemplos. ¿Cómo funciona? Pues cuando tengo, la más sencilla es esta, cuando tengo un exponente negativo, puedo pasarlo a su recíproco. Normalmente cuando es un solo número o cuando es una sola base, escribo un 1 en la parte de arriba, ¿sí? Y paso el 5 con su exponente, pero ya el exponente se convierte en positivo. ¿Qué pasa entonces cuando tengo 78 a la menos 9? Exactamente lo mismo. Coloco el 1 en la parte del numerador y paso a la parte del denominador el 78, ya con su exponente positivo. En este caso estamos al revés, tengo una fracción donde tengo 1 entre 15 a la menos 4.
Si mi exponente negativo está en la parte del denominador, para convertirlo en positivo lo puedo subir a la parte del numerador. Entonces, arriba quedaría multiplicado por este 1, pero pues en realidad cualquier cosa multiplicada por el 1 es la misma cosa que teníamos originalmente. Entonces me quedaría 15 a la cuarta potencia ya positivo. Es decir, puedo pasar del numerador al denominador y del denominador al numerador para convertir el exponente a su signo contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo x por y a la menos 3 por z? Entonces, en este caso, el único que quiero convertir a exponente positivo es el y a la menos 3. X y z se quedan exactamente en el mismo lugar donde están. Entonces, lo único que pasa al denominador sería la y elevada al cubo, ya sin el exponente negativo. Es decir, me quedaría x por z entre y al cubo. Si yo tuviera algo ya desde el inicio en el denominador, como en este caso, tengo el mismo caso de x por y a la menos 3 por z entre 5, todo se queda exactamente igual, excepto el término que tiene el exponente negativo. La x y la z quedan donde están, el 5 también se queda donde está, y lo único que cambia de lugar es el que tiene el exponente negativo, que es la y. Entonces, si está en el numerador, la voy a pasar al denominador con su exponente positivo. De tal manera que me quedaría xz, el 5 ahí abajo, multiplicado por la y elevada al cubo. Es muy importante que no confundamos el signo del exponente con el signo del coeficiente o del término. En este caso tengo menos x a la menos 5, de tal manera que al convertir este exponente en positivo, la x sigue conservando su signo, ¿sí? No cambia el signo del término o del coeficiente. Este signo sigue exactamente igual. El único que cambia es el del exponente. Es decir, en este caso me queda 1 entre menos x elevado a la quinta potencia. Entonces esta ley me dice que a la menos n es igual a 1 entre a a la n. Muy bien, y la última ley, que parece tener el número más cool de todos, que tal vez no necesariamente es una ley, pero es muy importante que entendamos en los exponentes, es que cuando yo tengo un exponente que es una fracción, lo puedo convertir a radical y viceversa. Esto me ayuda muchísimo en un montón de operaciones que tenemos que estar realizando para resolver problemas de nuestro examen de admisión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 5, cuando afuera de la casita de la raíz no hay ningún número, significa que es cuadrada. Y cuando es cuadrada, ese número es igual a 2 en realidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es convertirlo a exponente tipo fracción, y el exponente que tenga todo lo que está aquí adentro, que en este caso ustedes saben que cuando no tiene nada, en realidad hay un 1, es lo que voy a poner de numerador, como está aquí el 1, y como afuera no hay nada, tampoco significa que la raíz es cuadrada. Y si la raíz es cuadrada, entonces se representa con un 2. Entonces la raíz de 5 es igual a 5 a la 1 medio. Y aplica para todo lo demás. La raíz de x es igual a x a la 1 medio, etc. Muy bien, por ejemplo, si tengo 7x elevado a la 3 cuartos, este es el caso contrario donde tengo un exponente fraccionario y lo quiero convertir en radical. Todo me queda completo como paquete. El 7x está elevado al cubo, que es el numerador de la fracción, y la raíz sería raíz cuarta. O sea, el denominador se pone siempre, me indica el grado de la raíz. Se pone fuera de la casita y me indica el grado de la raíz. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la raíz cúbica de x al cuadrado? Esto, para convertirse en exponente fraccionario, significa que lo podría hacer como x a la 2 tercios. Si tengo por otro lado x más 7, todo completo entre paréntesis, elevado al cubo, raíz cuadrada de esto, entonces lo que tengo que hacer es escribir el paquete completo entre paréntesis, x más 7, y elevarlo. Recuerden que el exponente que está aquí adentro es el que va en el numerador. Y como afuera no hay nada, significa que esta es una raíz cuadrada, entonces en el denominador va un 2. Por otro lado, si tengo x a la menos 1 medio, ¿qué sucede entonces? Aplicamos la regla anterior y ustedes saben que esto se puede escribir en su recíproco, de tal manera que me quedaría 1 sobre x a la 1 medio ya con exponente positivo. Y x a la 1 medio se puede escribir como la raíz cuadrada de x, de tal manera que me quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de x. Muy bien, chicos, pues espero que les haya sido muy útil. Les dejo aquí un resumen de las 8 leyes que vimos el día de hoy respecto a los exponentes. Repásenlas y si les interesa hacer más ejercicios tipo examen, no se pierdan el siguiente video. Suscríbete y nos vemos en el próximo.